Paz de Cristo, mis amados hermanos, muy buenas y bienvenidos a este espacio que hemos estado utilizando cada oportunidad que se nos da para compartir con ustedes una palabra que traiga bendición a sus vidas y que pueda ser un aliciente para en esta época en que estamos tan difícil, hermano. Hemos estado hablando de diferentes temas. Hoy el tema que queremos tratar es un tema muy comprometedor, pero nos va a ayudar a ser mejores en la vida cristiana. El tema le pusimos como título Identificando a la oveja del lobo. Pues sí, hay que identificar, hermano, cuando el Señor le dice a los apóstoles, eh, en el caso de la cizaña y del trigo, le dice no la arranquen porque se parece mucho. Y sí, hermano, de verdad, si usted va a buscar y escudriñar el trigo y la cizaña, tiene una similitud muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo estamos en nuestras iglesias y tenemos que identificar quiénes son de verdad cristianos que aman a Cristo, que sirven a Cristo, que viven en Cristo y Cristo en ellos, cristianos que de verdad podemos testificar de un Dios que cambia, de un Dios que liberta, de un Dios que transforma, no un Dios a medias, porque Dios no es a medias, Dios es un Dios que lo que hace, lo hace bien hecho. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que identificar nuestras iglesias. ¿Cómo? No podemos juzgar a nadie porque ni usted ni yo somos verdugos ni jueces para hacer esto. Solo a Dios le toca, pero como iglesia debemos de ser muy sutiles, hermano. La escritura nos enseña, nos dice, mansos pero astutos. Amén. Y podemos identificar a través de la escritura quién es una oveja y quién es un lobo. Amén. Qué tremendo este tema. Es un tema difícil. Cuando usted va escudriñando la palabra, a veces empieza a ver que hasta usted está cometiendo errores, hermano. Y hay que tener cuidado de no convertirnos en lobos, hermano. Porque sí, el enemigo es tan astuto que nos puede llevar por una línea donde es muy delgadita y podemos pasarnos de oveja a lobo. Sí, claro, somos seres humanos y estamos propensos a fallar, pero si usted y yo, mi amado hermano, tomamos en serio el llamamiento y la responsabilidad que es y el compromiso que es que tenemos que tener con el Señor, entonces vamos a aprender a vivir su palabra en nosotros y su palabra va a dar testimonio en nosotros por medio de el fruto, por medio del cambio. Pero hermano, no es fácil. Nadie dijo que era fácil. El ser cristiano no es fácil. Si alguien le dijo a usted que ser cristiano era fácil, lo engañó. Porque el ser cristiano es algo muy difícil, pero sí se puede, hermano. El Señor nos dijo, yo vencí en el mundo, vosotros venceréis. Eso quiere decir que podemos vencer. Lo que pasa, hermanos míos, es que debemos de aprender a escudriñar la palabra porque la palabra nos va a ir moldeando. La palabra nos va a ir quitando las asperezas, nos va a ir, como dice la palabra, con el martillo. El Señor va a ir pa, golpeando, quitando las cosas que no le agradan a Él y poder presentarnos a un mundo en un caos a alguien diferente. De que en medio del caos puede suceder el milagro del cambio, puede suceder el milagro de, hermano, la transformación. Porque cuando Jesús viene al corazón del hombre, algo tiene que suceder. Dice que en cada ciudad que Jesús pasaba, algo acontecía. Milagros, sanidades, liberaciones, conversiones. ¿Por qué? Porque por donde el Señor pasa, algo sucede. Si en tu vida no ha pasado nada, en los años que tienes no has cambiado, sigue siendo aquella persona iracunda, sigue siendo aquella persona malgeniosa, aquella persona criticona, aquella persona, hermanos, que eh, solo usted tiene la verdad, pues hágase un examen, lea la palabra, ella te va a confrontar y ella misma te va a ir diciendo dónde están las áreas que debes cambiar para poder ser una oveja. Amén. Y quisiera leer el texto para empezar y vamos a agarrarnos, hermano, en este tema que vamos a ir haciendo y vamos a ir dando. Es un tema, wow, muy difícil porque en el tiempo que yo he ido escudriñando este tema, porque lo hemos ido confeccionando de una y otra forma, pidiéndole la dirección al Espíritu de Dios para poder hacerlo con sabiduría, para poder hacerlo con ese sazón que viene de parte de Dios para que usted
amado hermano, no se sienta golpeado, pero sí se sienta confrontado a través de la palabra para ir al cambio. Amén. Porque si no hay cambio, no ha sucedido nada. Y aquí vamos a ir al texto en Mateo capítulo 7, verso 15. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y hay dos palabras claves. La primera es guardaos. Tenemos que guardarnos, cuidarnos en todo tiempo, hermano, porque no sabemos en qué momento salta la liebre, hermano, ¿verdad? En todo tiempo tenemos que cuidarnos. Y aquí el escritor de este evangelio nos dice: guardaos, cuidémonos de no caer en esto, cuidémonos de no creer todo lo que se dice, de no ser tan ingenuos, porque hoy en día se ven cosas que uno se pregunta: ¿será que la gente no escudriña la palabra? ¿Será que la gente no lee? Porque el Señor nos enseña cómo es que va a ser, hermano, su advenimiento, cómo es que se va a manifestar el hombre de pecado, cómo es que se va a dar dentro de nosotros falsos profetas, cómo, hermano, su palabra nos lo enseña. Y tanta gente, hermano, cae como ingenuos, hermano. Amén. Y eso hasta coraje da, porque para eso, Señor, el Señor dejó la escritura. Y Él dice, en Pedro nos dice: porque escrito está. O sea, nos lo dejó escrito, nos dio un escrito para que nos dirigiéramos, no nos extraviáramos, no nos perdiéramos. Un mapa que es la escritura, para que lleguemos a obtener ese tesoro que es la vida eterna. No crea, hermano, muchos de nosotros empezamos nuevitos, y el Espíritu vino a nosotros y nos dio gracia, nos dio sabiduría, nos dio entendimiento, y vimos muchas cosas en el caminar. Encontramos muchos falsos profetas, encontramos muchos que decían ser y no eran. Encontramos, pero por falta de escudriñar la palabra, costó identificarlos. Pero cuando venimos al conocimiento de esta palabra, mi amado hermano, usted va a identificar. Usted puede identificar al lobo de la oveja. Amén. Y mira que nadie os engañe, dice. Mira que nadie os confunda. Mira que nadie les meta, hermano, gato por liebre, como decimos por acá en Costa Rica. Tenemos que tener cuidado. Por eso aquí el escritor nos dice: guardaos. ¿De quién? De los falsos profetas. Guardaos de los que vienen mansitos, de los que vienen con una palabra sutil, con un convencimiento, y se hacen llamar profetas, hermano. Primero escudriñar qué es una profecía, para que usted sepa si lo que le están diciendo es profético o si lo que le están diciendo ya estaba escrito. Eso no es profecía, hermano. Profecía es algo que no ha acontecido, va a acontecer. Y si no acontece, el tal es falso profeta. Eso dice la escritura. Entonces el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que pesemos los espíritus. Pesemos el espíritu del que viene a hablarnos, del que viene a comentarnos, del que viene a señalarnos, del que viene a exhortarnos. Esto es importante, mi amado hermano. Usted no puede dejarse llevar por cualquier cosa, por cualquier movimiento, hermano. Nosotros debemos de ser como el monte de Sión, que aunque la cosa se ponga a movimiento, nosotros permanecemos firmes. Nadie nos va a mover. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento, y en ese fundamento, hermano, está en la roca. ¿Ah? La que fue desechada por los, está en la roca.